Mi nombre es Boris Nicolás Roa, estudiante de Artes de la Universidad del Quindío, y procedo a exponer el capítulo Abaratar costes y crear riqueza del texto Para qué sirve la ética de Adela Cortina. Tengo que señalar que particularmente como estudiante de artes visuales tengo presente bastantes productos de la cultura pop, y esto particularmente lo considero importante porque el texto me recordó una historia que ya había visto antes. Me refiero particularmente a un videojuego que salió a principios de la década anterior llamado BioShock, que si bien mi objetivo no es adentrarme de lleno en la naturaleza del mismo, sí considero que uno de los factores del mismo se presta para expresar el tema señalado en el capítulo, particularmente me refiero a la narrativa del juego. Soy Andrew Ryan y tengo una pregunta que hacerte. ¿Acaso un hombre no tiene derecho al sudor de su propia frente? No, dice el hombre de Washington. Pertenece a los pobres. No, dice el hombre del Vaticano. Pertenece a Dios. No, dice el hombre de Moscú. Pertenece a todos. Yo rechacé esas respuestas. En vez de eso, elegí algo distinto. Elegí lo imposible. Elegí Rapture. Una ciudad donde el artista no tenía que temer al censor, donde el científico no estaba limitado por la nimia moral, donde los grandes no estaban constreñidos por los pequeños. Y con el sudor de tu frente, Rapture también puede ser tu ciudad. Parte de esta narrativa se centra en un multimillonario excéntrico llamado Andrew Ryan, que cansado de las regulaciones gubernamentales se decide a crear su propia comunidad utopiana. Es así como en medio de la década de los 50 se dispone a crear su propia ciudad bajo las aguas del Atlántico, comunidad a la que decide llamar Rapture en señal de su ruptura con la sociedad mundial. El eslogan que caracterizaba a la ciudad era ni dioses ni reyes, solo el hombre. Pues entre las ideas de Ryan estaba el hecho de que solo el hombre tenía derecho a disfrutar del producto de su esfuerzo y trabajo, en una especie de ideal anarcocapitalista extraído de las propias ideas de Ayn Rand, que es de donde viene precisamente el nombre en el que se inspira el personaje. Para el desarrollo de su comunidad perfecta, Ryan invitó a muchas grandes mentes de la sociedad, pues en parte su idea era que no existieran límites éticos para el desarrollo, ni para científicos ni para artistas. En cuestión de años la ciudad prosperaría como era de esperarse, y esta crecería en grandes proporciones en el fondo del mar, caracterizada por el estilo Art Deco que resaltaba en grandes urbes como Nueva York. Desde luego me refiero a la Nueva York de la época. Se podría decir entonces que la comunidad era prácticamente un secreto a voces, que creció gracias a la ausencia de límites éticos, lo que hacía que su sociedad fuera tecnológicamente más avanzada que la de la superficie, superando por décadas al resto de la humanidad. La principal preocupación del multimillonario era mantenerse alejado de los ideales de la superficie, que justo en ese momento se encontraba inmersa en la Guerra Fría. Ryan decía que la superficie privaba a los hombres del producto de su esfuerzo, pues América decía que este producto era para los pobres, el Kremlin decía que este era para el pueblo y el Vaticano decía que era para Dios. El problema de Rapture fue precisamente la ausencia de límites éticos, que vendría en forma de nuevas drogas que estaban a la disposición de los más pobres. Pues precisamente, y como producto de su pensamiento anarcocapitalista, Ryan estaba lejos de comprender que una sociedad depende tanto de los de arriba como de los de abajo. Fue así como una droga llamada IP se dispersó entre los menos afortunados de la ciudad. La capacidad de la misma era la de modificar el código genético de quienes la consumían, lo que hizo que la comunidad se dividiera entre los de las clases altas y las clases bajas. Los miembros de las clases bajas se transformaban en splicers a causa de su dependencia del IP,
en géneros genéticos que eran cada vez más dependientes de la droga y que solo respondían ante sus impulsos. Una droga que a su vez se convertía cada vez más en un lujo muy difícil de complacer. Sin darse cuenta, Ryan estuvo inmerso en una trampa que él mismo había creado, pues la ausencia de límites éticos provocó que los estafadores y mafiosos se hicieran su aparición en la ciudad, quienes se aprovecharían de los huecos discursivos de su individualismo, lo que provocó una guerra civil que en cuestión de una década convertiría la ciudad en un vestigio de lo que había sido en su fundación. En resumidas cuentas, una utopía no puede ser tal sin la implementación de una ética que la sostenga. Desde luego no es el objetivo de este discurso hablar sobre problemas como la drogadicción, que en la actualidad se considera un discurso que es más pertinente para la salud pública. El objetivo es más bien señalar cómo una sociedad sin regulación de entidades, pero principalmente de individuos, puede verse superada por sus propias reglas. Me pareció interesante hablar de este relato porque me resultó bastante pertinente para lo que la autora Adela Cortina quiere señalar. Y es la cuestión de cómo una ética fuerte puede liberarnos de problemas que pueden afectar a las diferentes esferas sociales y a una sociedad en su conjunto. De ahí precisamente es de donde viene la idea principal de abaratar costes y crear riqueza del texto. Del principio de que un valor ético fuerte puede precisamente evitarnos el dolor de colapsos económicos como la crisis del 2008, que tuvo su origen precisamente en la desregulación financiera, al igual que muchas otras crisis económicas que han ido surgiendo a lo largo de la historia humana. Resalto precisamente esta crisis del 2008 porque en ella, personajes como Alan Greenspan, quien fue presidente de la Reserva Federal estadounidense de ese entonces, han sido acusados de negligencia precisamente por sus actitudes en torno a la regulación financiera. Es importante entonces, según las ideas de la autora, que seamos conscientes de que nuestras acciones tienen una repercusión social y que dependiendo de estas puede haber costos y beneficios, de igual manera que esto debe estar mediado por un proceder ético. Lo que la autora resalta en la función del funcionario público, ejemplo que repite en diversas ocasiones a lo largo de sus apreciaciones. Pues un funcionario con principios éticos no solo tiene valor como ser humano, sino que también tendrá repercusiones positivas en la sociedad a la que sirve, evitando gastos innecesarios y sufrimiento en las más pobres, que también son el ejemplo más subrayado que hace la escritora. Del mismo modo se habla de la figura del empresario, al que se analiza, al igual que yo lo hice con mi narración, desde el ámbito de la cultura pop. Porque no se puede considerar estrictamente malo pensar en los beneficios monetarios o de capital que se pueden obtener de determinada acción, sino que se tiene que considerar el cómo se obtienen dichos resultados, donde se resaltan ejemplos como la desregulación financiera, que ha causado crisis económicas que han afectado a los grandes capitales, pero que de igual manera han terminado perjudicando a quienes se encuentran en lo más bajo de la escala social. Un empresario con principios éticos no es solo beneficioso para él, sino también beneficioso para la sociedad, ya que puede, como reza el título del capítulo, abaratar costes y crear riqueza por medio de un razonamiento ético en torno a sus decisiones. Si bien la mayoría del capítulo hace énfasis en los diversos ejemplos, la autora termina por señalar que independientemente de las afectaciones sociales, el verdadero cambio viene del individuo. Es decir, es importante que todos y cada uno de los miembros de una sociedad proceda de una manera en la que procure el mayor beneficio para la mayoría de individuos, casi como resaltando las ideas de la ética utilitarista. En resumidas cuentas, pensar en ganancia personal no es necesariamente una idea negativa, pero se debe tener presente que funcionamos en una sociedad cuyo conjunto puede estar exponencialmente afectado por cualquier decisión que tomemos, lo que implica ser conscientes de nuestras diferencias como individuos y nuestra igualdad como seres humanos, para lo que precisamente es esencial tener presente un principio ético con el cual proceder y que implique ser justo con los demás, pues a final de cuentas sus afectaciones tarde o temprano también pueden ser las mismas que las de nosotros. Y es así, en resumidas cuentas, como se resume a grandes rasgos todo lo que cubre el capítulo del texto de Adela Cortina. Eso es todo por ahora. Espero que tengan una linda semana y muchísimas gracias de antemano por toda su atención. Quedo atento a sus observaciones y comentarios y espero de todo corazón que esta exposición haya sido de su agrado. Muchas gracias y hasta luego.